Nos encontramos en este momento con el expresidente de Ecuador, el doctor Lucio Gutiérrez Borbúa. Doctor Gutiérrez, ¿cómo se encuentra usted? Lo saluda Mercedes Morocho, de Lima, Perú. Buenas noches, doctora Mercedes Morocho. Buenas noches a todos los hermanos del Perú y a los hermanos de América Latina que nos deben estar mirando y escuchando. Un honor estar con ustedes. Les saludo desde la ciudad de Quito, acá en nuestro país, Ecuador. Expresidente Gutiérrez, gracias por recibirnos esta noche. Lo que queremos preguntarle justamente, ha ganado la presidencia de Colombia Gustavo Petro, que es exterrorista y muy ligado a la izquierda. Dígame, ¿qué significaría para un país como Colombia tener a Gustavo Petro como presidente de la República? Primero, pues que es una decisión soberana del pueblo colombiano y por supuesto que hay que respetarla. Segundo, es algo que sucede en muchos países de América y del mundo, el famoso péndulo ideológico. Sucedió en los Estados Unidos, el presidente anterior era del Partido Republicano, el presidente Trump, ahora está el presidente Biden del Partido Demócrata. Y ha sucedido en varios países de América Latina. Hubo gobiernos de derecha, ahora pues en la mayoría de países tenemos gobiernos de izquierda. Y obviamente en Colombia ha sucedido lo mismo, pero con la sorpresa de que en muchos años es la primera vez que un presidente de izquierda está en el poder. Lo que sí pues debemos hacer nosotros fuerza junto a los colombianos para que hayan tomado la mejor decisión y que ojalá pues el presidente Petro, viendo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Venezuela, lo que ha pasado en Cuba, no siga ese mal ejemplo y realice pues un gobierno democrático, no un gobierno totalitario, que se aleje de la narcoguerrilla que le ha hecho tanto daño, que ha desangrado a la hermana República Colombiana y que de alguna manera también pues ha afectado a los países de la región. Las declaraciones primeras, una vez que ganó la presidencia de la República, del presidente electo Petro, han sido bastante atizadoras, a tal punto que esperemos que no signifiquen una forma de ahuyentar inversiones activas en nuestra región, porque hoy más que nunca, para generar empleo, para reducir la pobreza, para reducir la delincuencia en nuestros países, necesitamos cada vez más y más inversiones productivas que generen empleo y de esa manera pues se reduzca la pobreza y también la delincuencia en nuestros países. Ojalá pues y así ocurra en la hermana República de Colombia. Expresidente Lucio, queremos preguntarle acerca de este nuevo mandatario a partir del mes de, de los próximos meses con Colombia y cuál va a ser los principales retos que debería afrontar en nuestro hermano país Colombia. Bueno, el reto que tenemos la mayoría de los que asumimos o asumen la presidencia de la República en nuestros países es reducir la pobreza. Para reducir la pobreza hay que generar empleo. El empleo se genera con inversiones productivas, tanto privadas, nacionales como extranjeras. Para que haya inversiones hay que generar un ambiente favorable para que las inversiones vengan a nuestros países. Y para generar un escenario favorable se requiere fortalecer la seguridad jurídica, es decir, tener reglas de juego claras que no se cambien constantemente, sino que más bien permanezcan en el tiempo. Dentro de este escenario favorable debe haber también pues una posición en ese sentido por parte del gobierno, en este caso pues del gobierno colombiano. Ese es el desafío más grande que tenemos nuestros países, porque el momento que se genere empleo, el momento que se reduzca la pobreza en nuestros países, al mismo tiempo le estamos dando seguridad a nuestros pueblos, porque cuando la gente pobre tiene empleo, no está tentada a inclinarse o a caer en las redes del narcotráfico, por ejemplo, o en las redes de las pandillas que existen en nuestros países y de las bandas delincuenciales. Ojalá pues
el presidente Petro vaya en esa dirección y más bien genere tranquilidad, genere certidumbre en los inversionistas colombianos y también en los inversionistas extranjeros. La izquierda latinoamericana va ampliándose cada vez más, ¿no? Tenemos a Venezuela, tenemos hoy en día nuestro país, ¿no? Y Sí, ya Colombia con Gustavo Petro, lo último que él ha manifestado es que a partir de hoy, dijo, ¿no? Ni bien asumió o supo que había ganado, Colombia cambia y Colombia es otra. Nosotros esperamos, expresidente Gutiérrez, que así sea, porque hoy en día, por ejemplo, en nuestro país, en Perú, tenemos al actual presidente Pedro Castillo, que es una persona que viene del interior del país, de Cajamarca, que llegó, digamos, con un buen porcentaje de aprobación. Pero hoy en día la situación que ha venido a razón de la guerra internacional, a razón del alza de los precios, de ciertas medidas que han tenido, se ha tornado impopular. Y también por estos visos de aparentemente una corrupción muy temprana. ¿Qué es lo que se debería hacer bajo su expertise, bajo justamente, usted ha sido presidente, un presidente reconocido en Ecuador, y es por ello que le preguntamos qué es lo que se debería hacer para que al menos podamos cortar estos gobiernos que son tan llamados a la corrupción, por decirlo así, ¿no? Tenemos, al menos en Perú, hemos tenido un presidente que está en este momento prófugo, en Estados Unidos, Alejandro Toledo, tenemos a presidentes que en este momento pues, están investigados, el actual presidente está investigado por ahí, y en fin, bueno, tenemos hace ciertos años tenemos este tema, que hasta ahora no podemos nosotros dejar de lado, ¿no? ¿Qué se debería hacer? a ver, lo que yo decía, pues no, y desde mi experiencia como presidente del Ecuador, y creo que es una recomendación que se debería aplicar en todos los países de la región, que cuando nuestras naciones están en crisis, y realmente están en una crisis casi permanente, el que tiene que ajustarse los cinturones es el gobierno, el que tiene que reducir el gasto público es el gobierno, el que tiene que parar a raya al despilfarro, a la corrupción es el gobierno. Por ejemplo, eliminar esas mal llamadas consultorías o asesorías en donde pues se gastan, se despilfarran, se roban miles de millones de dólares y esas consultorías no las lee nadie y esas asesorías no sirven para nada. Entonces, mientras el gobierno reduce el gasto público, mientras el gobierno se ajusta a los cinturones, al pueblo, en cambio, hay que darle oxígeno. Al pueblo hay que bajarle los impuestos. Al pueblo hay que bajarle las tasas de interés de los préstamos. Al pueblo hay que darle la mayor calidad de salud, de educación y de seguridad que sea posible. Para esto, pues, como yo solía decir en las reuniones de gabinete, les decía a los ministros, cuando el presidente no roba, ni les deja robar a los ministros y a los altos funcionarios del gobierno, la plata alcanza para todo. Y un ejemplo, pues, es nuestro gobierno, que no solamente que se redujo la deuda externa, no solamente que pudimos elevar los sueldos y salarios a todo el sector público, pudimos elevar la pensión a los jubilados y con un precio del barril de petróleo en el presupuesto del Estado de apenas $18, nos alcanzaba la plata hasta para ahorrar. Dejamos varios miles de millones de dólares en ahorros y el presupuesto mío era unas 5 veces menos que el presupuesto que tiene actualmente el presidente del Ecuador, con un presupuesto 5 veces mayor, pero como sigue el despilfarro, sigue la corrupción, entonces la plata no les alcanza y es por eso que el pueblo reacciona y es por eso pues que hay movilizaciones como las que tenemos actualmente en el Ecuador. Entonces, lo que tenemos que hacer en la región es justamente esto. Los gobiernos somos los que tenemos que dar ejemplo de austeridad, de disciplina en el gasto fiscal, tenemos que dar ejemplo de ahorrar dinero, de ajustarnos los cinturones y al pueblo es al que tenemos que darle oxígeno, al pueblo es al que tenemos que apoyarle para poder salir de la crisis. Eso hicimos en nuestro gobierno
y por eso en nuestro gobierno la economía ecuatoriana creció cerca del 9%, que es uno de los crecimientos más altos de toda la historia de nuestro país. Las inversiones extranjeras realmente subieron muchísimo y eso permitió generar como 250,000 empleos por año en el Ecuador, una cifra que no ha sido igualada en los últimos 15 años. Así que sí es posible salir de la crisis en nuestros países, pero obviamente cuando el presidente de la República se dedica a gobernar y no a hacer negocios, cuando el presidente de la República escucha el clamor de su pueblo y no solamente los intereses de los grupos de poder. De esa manera, pues cuando se gobierna en beneficio de toda la nación, es que las cosas comienzan a salir como quiere la mayoría de los pobladores de nuestros países. La experiencia en el Ecuador, pues mi gobierno tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. La mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia se dio en nuestro gobierno, el mayor crecimiento de la economía, igualmente en gobiernos democráticos de toda la historia del Ecuador se dio en nuestro gobierno, la mayor inversión extranjera, la mayor generación de empleo se dio pues también en nuestro gobierno, e inclusive la mayor producción diaria de petróleo se dio en nuestro gobierno. En nuestro gobierno pues elevamos la producción diaria de petróleo a 550,000 barriles. Después de mi gobierno han pasado 15 años y los gobiernos posteriores no han sido capaces ni siquiera de mantener la producción en los 550,000 barriles diarios de petróleo y actualmente pues tenemos una producción que bordea los 500,000 barriles diarios de petróleo. ¿Pero por qué es esto? Porque no se dedican a gobernar, porque se dedican a tratar de hacer negocios, porque se dedican a tratar de vender el patrimonio nacional, cuando lo que tiene que hacer un presidente, y para eso se lo elige, es solucionar los problemas más elementales y básicos que tienen nuestros países. Y justamente por eso se da pues este cambio de péndulo ideológico. Y por eso tenemos en la mayoría de nuestra América del Sur gobiernos de izquierda, que ojalá pues gobiernen en beneficio de los pueblos, ojalá pues esos gobiernos de izquierda demuestren, pero con resultados, que realmente se preocupan de los pobres, que realmente quieren a los pobres, reduciendo la pobreza en sus países, para que no sea solamente el discurso a favor de los pobres, como ha sucedido en el Ecuador. Se dicen gobiernos de izquierda, dicen que aman a los pobres y son los que más pobreza han generado, al menos en el Ecuador. Ojalá pues eso no ocurra en el resto de países de la región y los gobiernos de izquierda realmente demuestren con hechos, demuestren con resultados que aman a los pobres, que aman a su país, y el que ama al país no le roba a su país y no permite que los altos funcionarios le roben el dinero que debe invertirse en beneficio de los más pobres de nuestros países. Expresidente, otro de los temas que este flamante presidente de Colombia ha indicado es este acuerdo nacional, que es tan importante porque lógicamente generalmente no se llega a la presidencia pues con un gran porcentaje de aprobación. Entonces, en ese contexto, siempre existen las fuerzas de oposición y al no tener un gobierno adecuado, pues se profundizan las brechas y el divisionismo. ¿Qué tan importante es tener un acuerdo de voluntades, un acuerdo político para que un país pueda tener una amplia gobernabilidad? Yo comparaba acá en el Ecuador como el campeonato de fútbol. Decía, mientras estamos en el campeonato nacional de fútbol, cada ecuatoriano, en el caso nuestro, pues tiene preferencia por su equipo de fútbol. Pero el momento que se integra a la selección nacional, todos debemos de apoyar a la selección nacional. Algo parecido deberíamos también aplicarlo en la política. Cada ecuatoriano, peruano, colombiano, tenemos la preferencia por nuestro candidato, pero una vez que gana uno de esos candidatos la presidencia de la República, todos deberíamos apoyar a ese presidente de la República, pero también el presidente de la República pues debe hacerse acreedor a ese apoyo. Y parece que dentro de esta óptica, el presidente electo de Colombia, Petro, ha convocado pues a la unidad nacional, y eso es lo que se debe hacer, porque Colombia prácticamente está partido.
los que apoyaron al presidente actual Petro y los que apoyaron pues al que quedó segundo, al candidato Hernández. Eso es realmente muy complicado y puede convertirse en una situación gravísima para un país si es que el presidente de la República no tiene la habilidad, no tiene la capacidad de liderazgo para unir, en este caso, pues a todos los colombianos. Porque, repito, Colombia prácticamente está partido en dos. Casi que la mitad apoyó al presidente Petro y la otra mitad pues votó por el otro candidato. Así que es una situación en la que el presidente Petro debe utilizar toda su habilidad, todo su liderazgo, toda su capacidad para unir a los colombianos y ojalá pues los colombianos también le den el espacio necesario en tiempo para que el presidente Petro demuestre que realmente quiere gobernar en beneficio de todos los colombianos. Ojalá pues y eso ocurra, porque si el presidente Petro comienza a aplicar ese modelo fracasado del socialismo chavista del siglo XXI, le puede convertir a Colombia en otra Venezuela. Y eso sí sería gravísimo para la región, porque vamos a tener en nuestros países miles y miles de colombianos, así como hemos tenido miles y miles de venezolanos. Esto es muy lamentable, porque ya lo hemos lamentado y mucho lo que ha pasado con nuestros hermanos venezolanos. Es triste, es doloroso ver cómo los venezolanos caminan por las carreteras con sus maletas, con niños en brazos. Realmente a uno le conmueve, le duele el corazón viendo ese sufrimiento de un país tan rico como Venezuela. Cuando nosotros pues hablábamos sobre Venezuela, decíamos que a Venezuela no la puede destruir ni una bomba atómica, pero un mal gobierno, un modelo totalmente nefasto, como es este socialismo chavista del siglo XXI, cómo destruyó a uno de los países más ricos del mundo, con las reservas de petróleo y de gas natural más grandes del mundo. Eso ojalá no ocurra en los otros países de la región, y ahora pues que estamos hablando de Colombia, ojalá eso no ocurra en Colombia, porque de alguna manera afecta a los otros países de la región por la diáspora, como en el ejemplo que citaba de Venezuela, que nos ha afectado a nuestros países porque vienen a disputarse por un salario menor el empleo, en este caso con los ecuatorianos, y porque junto con buenos venezolanos que vienen a trabajar, que vienen a tratar de buscarse el sustento para ellos y para sus familias, también han venido delincuentes y eso ha generado inseguridad, al menos aquí en el Ecuador. Ojalá, pues repito, eso no pase en Colombia. El presidente Petro pues aprenda de estas experiencias negativas que ha habido en Venezuela, que hemos visto en Cuba. En Cuba también pues hay miles y miles de cubanos en todos los países del mundo y especialmente en los países de América Latina, y miles de cubanos han muerto huyendo pues de ese gobierno totalitario que ha habido en la hermana República de Cuba. Todas esas experiencias negativas las debe asimilar el presidente Petro para que no cometa esos errores y más bien pues le saque adelante a los colombianos, porque para eso votaron por el presidente Petro. Y si Colombia tiene éxito, de alguna manera pues también ese éxito nos llega a los países vecinos, a los países de la región. Pero si fracasa el presidente Petro, igualmente pues nos arrastra a los países de la región. Por eso desde aquí hacemos fuerza. Deseándole lo mejor a Gustavo Petro en asumir la presidencia de este país hermano Colombia, porque entendemos, usted bien lo ha detallado, cómo es que políticas no adecuadas como una izquierda ¿no? con ideas pues retrógradas podría traer pues al abismo a un país como ha pasado con nuestro hermano país Venezuela. Expresidente Lucio Gutiérrez, queremos preguntarle lo siguiente. Nosotros hemos tenido, aún estamos en una pandemia, pero lo estamos pasando. Pero el momento crítico fue en el 2020, donde veíamos a un Ecuador, a un país donde comenzó con una pésima política sanitaria. Y por supuesto luego Perú tuvo la peor política sanitaria, ¿no? Porque superamos en demasía a Ecuador. Queremos saber
cómo o si esta política, esta mala política ha traído como consecuencia que existan investigaciones acerca del enriquecimiento quizás de pésimos políticos o de la organización, ¿no? En torno a ello. Le digo porque aquí en el Perú tuvimos al expresidente bien vacado Martín Vizcarra, que todavía están pendientes de investigaciones, me imagino, porque nosotros hemos superado los 240.000 fallecidos y más de 100.000 huérfanos, 100.000 niños que han quedado pues sin sus padres, sin el sustento, sin el soporte emocional y económico. Y esperamos pues que acá esto no quede impune. En Ecuador ha habido este tema, es decir, la gente se aprovechó, la clase política se aprovechó en, digamos, en esta pandemia para poder lucrar de los Lamentablemente ciudadanos sí, ecuatorianos. lamentablemente sí. Y la corrupción definitivamente es la madre de todos los vicios, de todos los males en nuestros países. Y comenzaron pues a aprovecharse, obviamente con la anuencia del gobierno anterior, de la pandemia, del sufrimiento de la gente, vendiendo medicinas con sobreprecios, en lugar pues de ponerse a trabajar para enfrentar esa tremenda crisis que fue la pandemia por el coronavirus. Ventajosamente, al final del gobierno anterior se comenzó a enderezar ese mal procedimiento y cuando asumió el actual gobierno ya de alguna manera se comenzó a encaminar adecuadamente la lucha contra esta pandemia del coronavirus. Y el actual gobierno, pues hay que también reconocerlo, enderezó el camino torcido que recibió del gobierno anterior en la lucha contra el coronavirus y por eso pues la situación en el Ecuador, diríamos, está casi normalizada. Por ahí de pronto hay desmanes en los feriados y entonces un poquito suben los contagios, pero les podría decir que en forma general está prácticamente controlado y el coronavirus ha perdido fuerza en nuestro país. Ya no es de esa situación de alarma que teníamos en los primeros meses del año 2020, en donde realmente era lacerante ver cómo gente caminaba en las calles y de pronto se desplomaba sin vida, porque tampoco habían protocolos adecuados, eso también es cierto, protocolos adecuados para combatir el coronavirus. Inicialmente vino un tratamiento que fue errado, que fue equivocado, y por eso pues hubo cantidad de muertos en el mundo entero, en Ecuador y también en la hermana República de Perú. Pero luego pues ya los protocolos que vinieron especialmente desde Italia, se dieron cuenta luego de las autopsias que realizaron a los fallecidos por el coronavirus, que se producían trombos, es decir, ataques cardíacos, se taponaban las arterias, las venas, y entonces pues cambiaron el tratamiento y ahí se redujo la mortandad en el mundo entero y también pues aquí en el Ecuador. Así que actualmente, les digo, está prácticamente controlado, el país prácticamente está en la normalidad, el uso de mascarilla casi se ha convertido en una decisión voluntaria de las personas, a excepción de que en lugares cerrados sí deben utilizar mascarilla, pero en lugares abiertos pues unos pueden ponerse mascarilla y otros no, porque se ha reducido notablemente la posibilidad de contagio y ojalá pues continuemos así y ojalá se pueda erradicar del mundo entero esta amenaza letal, dolorosa que fue la pandemia del coronavirus. Ojalá que se erradique la pandemia de coronavirus y la pandemia de la corrupción, que es lo que azota más fuerte a nuestro país ante la indolencia de muchos mandatarios, ante la indolencia de la clase política que al parecer pues viven en un mundo paralelo, mi estimado expresidente Lucio Gutiérrez, porque en vez de, digamos, entender que hemos sufrido mucho, la ciudadanía, los países, ¿no? Deberíamos estar más hermandados, más solidarios, pues simplemente continúa ese tema de la corrupción. Le agradecemos mucho, infinitamente, la participación esta noche con nosotros y lo invitamos para una próxima oportunidad para tratar temas tan importantes de la coyuntura internacional, expresidente Lucio Gutiérrez. Sí, muchísimas gracias y definitivamente lo que usted mencionó, la pandemia de la corrupción es la que nos ha causado más daño, más sufrimiento, más retraso, más dolor, más lágrimas, inclusive que el coronavirus. Por eso, pues ojalá
nos unamos los países sudamericanos, los países hermanos, para combatir en conjunto a este terrible mal, a esta pandemia de la corrupción que nos tiene sumidos en el subdesarrollo a nuestros países. Muchísimas gracias y ahora la siempre a la hambruna orden. que viene. Muchísimas Así gracias. es. Muy buenas noches.